Miguel El Piojo Herrera fracasa dirigiendo a la selección de fútbol de Costa Rica y se queda sin Mundial 2026. Ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional para el helvético Roger Federer. Vaqueros de Dallas vuelven a la senda de la victoria apaleando a los alicaídos Raiders de Las Vegas. LeBron James celebra 23 años de actividad en la NBA con una victoria sobre el Jazz de Utah. Tri de Javier Aguirre, exhibido y abucheado en San Antonio, Texas, al caer ante su similar de Paraguay. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy, por supuesto, intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con los escándalos, con las críticas, con las investigaciones, de la cual, por supuesto, le estaremos comentando en los minutos por venir. Y bueno, para ir entrando, digamos, hoy en materia, tendríamos que comentar ese vínculo casi indisoluble, podríamos decir, entre el mundo de los apostadores, los casineros y el deporte profesional, y eventualmente también el deporte universitario, particularmente allá en los Estados Unidos. Están amplia y profusamente documentados los casos de apuestas ilegales y de manipulación de resultados en el baloncesto colegial, en el fútbol americano colegial, prácticamente desde la década de los 70s y de los 60s y los 70s allá en los Estados Unidos. Y conforme ha venido avanzando el tercer milenio, nos hemos podido percatar ustedes y nosotros de que los casinos, las casas de apuestas, están predominando mediáticamente hablando en lo que corresponde a la difusión, la promoción y el auspicio, el patrocinio de eventos deportivos. Trátese de hockey sobre hielo, trátese de fútbol americano, no se diga el baloncesto profesional y por supuesto en el caso particular de México, el fútbol profesional. Y hemos explicado aquí, lo hemos también compartido con ustedes gráficamente, la gran mayoría de los equipos, por lo menos 13 o 14 de los 18 equipos de la División de Honor, son patrocinados principalmente por una casa de apuestas, por un casino. Y no termina allí el triste caso del fútbol de paga en México, sino que nos asomamos también al representativo nacional, sí, el mismo que acaba de ser abuchado allá en el Alamo Dome en San Antonio, Texas, para que luego no se queje Raúl Alonso Jiménez de que solamente los abuchean en la comarca lagunera, para que tampoco reproche ni se queje Edson Álvarez de que qué lindo es jugar en casa con los silbidos, los abucheos, las demandas, las exigencias de los fanáticos. También allá en el sur de Texas ya comienzan a estar un poco hartos, han llegado al hastío, están francamente cansados de lo que sucede con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues ese representativo también tiene como auspiciador principal a un casino, a una casa de apuestas, y ojalá terminar allí, porque nos vamos entonces, como les gusta decirlo pomposamente, a lo institucional. Y en lo institucional, la propia Federación Mexicana de Fútbol cuenta como patrocinador principal con un casino, con una casa de apuestas. Y luego, bueno, pues hablan, por supuesto, de que el fútbol tiene que, expresar, proyectar, manifestar una serie de valores. Y entonces entra esto en franca contradicción. ¿Cómo pretendemos proyectar esos valores de integración familiar, de equidad, de respeto, de verticalidad, de honestidad, de probidad, cuando están involucrados los apostadores y los casineros? Y aún más, los relatores también han llegado al extremo de hablar durante la crónica del partido: apuéstele a los tiros de esquina, ya llevamos 4, apuéstele. Y entonces uno se piensa,
realmente nadie puede intervenir, nadie puede modificar el estado de cosas, o es que franca y abiertamente a nadie le interesa. Bueno, pues hablando de esas circunstancias y por supuesto de otras disciplinas también, no es privativo del fútbol asociación y menos de el balompié de paga en nuestro país. El boxeo, el pugilismo profesional tiene innumerables casos de apuestas amañadas, de resultados manipulados y que han generado pingües ganancias para esos apostadores y para esas casas de apuestas y para esos casinos. Bueno, tenemos ahora, y lo revisaremos también con detalle, un caso que nos mueve no solamente al escándalo, sino que parece encontrarse ya en un extremo francamente intolerable, insoportable, que tendría que provocar que la propia Federación Internacional de Fútbol asociado, la FIFA, sí, el organismo que dirige el señor Infantino, que cada tercer día aparece muy sonriente junto a Donald Trump, y ya nos obsequiaron una perla. Si usted está pensando ir a los Estados Unidos en ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol del 2026, le van a agilizar su solicitud de visa. En 60 días le dirán si usted va a contar o no con el visado para poder ingresar a territorio de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, una gran hazaña del señor Infantino, ¿verdad? Pero bueno, les decía entonces que en la Liga Turca y particularmente en la primera división del fútbol profesional de ese país, cuya selección nacional ha conseguido un puesto para el repechaje, para la repesca, y podría eventualmente clasificarse a la Copa del Mundo del 2026. Bueno, se habla de que hay más de 1,000 futbolistas involucrados en apuestas ilegales, en manipulación de resultados, y no termina el tema con los jugadores, que ya de por sí es verdaderamente grave. Se habla de que la gran mayoría de los jueces, de los árbitros que sancionan los partidos de la primera división del fútbol turco, perdónenme ustedes, también están involucrados en esos casos de apuestas ilegales y de manipulación de resultados. Y de hecho, como uno de los primeros resultados de una muy amplia investigación, hay un árbitro que apostó prácticamente 30,000 veces, realizó 30,000 apuestas, algunas de ellas ilegales, otras en casinos, otras en casas de apuestas que aparentemente están reguladas, que son legales, que corresponden a un marco normativo que es convencionalmente aceptado por casi todo el mundo. Y entonces, pues esto ya se convirtió en todo un escándalo. De hecho, otro de los datos que aporta esta investigación es que de los 10 principales equipos de la primera división del fútbol turco, de esos 10 principales equipos, hay en cada escuadra por lo menos 3 o 4 jugadores involucrados directamente con todo este esquema de apuestas ilegales. ¿Hasta cuándo los dirigentes del deporte profesional en el orbe entenderán que no puede existir ese vínculo entre casas de apuestas y deporte profesional? Ya vimos el caso incluso hacia mitad de semana allá en una ciudad norteamericana, donde el señor Jimmy Butler, sí, el mismo que ahora alinea con los Guerreros de Golden State, un aficionado fue y le reclamó porque le había hecho perder una apuesta de poco más de $3,000. No importa el baloncesto, no importa los supuestos valores que el deporte profesional tiene que proyectar, lo que predomina, lo que prevalece es, por supuesto, la codicia y las ganancias a través de las apuestas pretendidamente legales, pretendidamente deportivas. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Pérdidas económicas que superan los 100 millones de dólares es lo que reportan algunos dirigentes de la Federación de Fútbol de Costa Rica al quedar eliminados de asistir a la Copa del Mundo del 2026. Dirigidos por el técnico mexicano Miguel El Piojo Herrera, los futbolistas ticos fueron incapaces de ganar el partido que les daría la clasificación a la cita mundialista del año venidero. Carentes de ideas y de la posibilidad de concretar al menos una anotación, ante el representativo de Honduras, los costarricenses se despiden de la peor manera de un proceso eliminatorio que parecía más propicio que nunca para avanzar al campeonato mundial. Ni siquiera una plaza para el llamado repechaje han conseguido los comandados por el Piojo Herrera, por lo cual las agrestes críticas no se han hecho esperar en contra del técnico mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues para incentivar, por supuesto, que entremos en esta interactuación que para nosotros es tremendamente significativa, vamos con la pregunta encuesta de esta noche, que tiene que ver, lógicamente, con la actuación del conjunto tricolor, que en los 6 partidos más recientes no ha conseguido victoria, y de esos 6 encuentros, 4 han sido derrotas y los otros 2 igualadas. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿El Tri de Javier Aguirre mejoró? ¿Mejoró el Tri con Javier Aguirre en la dirección técnica? Y valga la pregunta, porque a Gerardo el Tata Martino se le criticó con gravedad, con acritud, cuando acumuló 5 partidos consecutivos sin conseguir victoria. Bueno, pues esa marca negativa ya la superó Javier el Vasco Aguirre, y yo no escucho a nadie, por lo menos entre los que se supone que corresponden al círculo de personajes que toman las decisiones, que estén pensando en realizar una modificación en la dirección técnica. Estamos a poco más de medio año de que inicie la Copa del Mundo del 2026, del cual México será también sede junto con Canadá y los Estados Unidos, y el equipo tricolor simple y sencillamente no convence prácticamente a nadie. El Tri mejoró con la dirección técnica de Javier Aguirre. Díganos sí o no, 720-214-2537 para que nos mande un WhatsApp por esa vía. Y si ya nos acompaña por las redes sociales, en las diversas plataformas, bueno, pues por ese medio háganos saber su opinión respecto de si mejoró el Tri con la dirección técnica de Javier Aguirre, sí o no, porque, bueno, pues por lo visto allá en San Antonio, donde ya también los fanáticos se han aburrido, se han cansado, también les han abucheado. Bien, dicho esto, vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Cancha.com, bueno, esa foto del Piojo es sensacional, ¿verdad? Concretan fracaso Costa Rica y el Piojo dice que en 23 años es la primera vez que ha fracasado, ¿no? Y cuando descendió con el Veracruz no fue un fracaso, y cuando no consiguió el título con los Rayados del Monterrey no fue otro fracaso, y cuando lo echaron del tricolor no fue otro fracaso. Bueno, tienen una, ¿qué podríamos decir? Una percepción muy selectiva el Piojo Herrera de lo que son los fracasos en materia de fútbol profesional. Caída libre, México va de mal en peor, suma otra fecha FIFA sin ganar, ya son 6 partidos sin conocer la victoria y los abucheos son cada vez más intensos. Y aparece el marcador: Paraguay 2, México 1, y de ello se ha ocupado Cancha.com con con un titular muy atinado. Caída libre. Dice: otra noche triste, adrenalina. El segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior se ocupa también de lo sucedido allá en el Alamodón. Dice: el Tri perdió en San Antonio. México termina su actividad del 2025 con un revés frente a los guaraníes. Fue su 6º juego en fila sin victoria. Y bueno, pues por supuesto que está ahí una de las jugadas en las que los paraguayos están celebrando la consecución del gol. Y en el cintillo superior, líder en ganancias, el italiano Yannick Sinner cierra el año con 19.12 millones de dólares en ingresos. El raquetista italiano, que además
no es por ahora el número 1 del mundo, ya lo fue en su momento y en su oportunidad, pero quien ostenta esa posición es el murciano Carlos Alcaraz. Bueno, de ellos se ha ocupado Adrenalina, del diario de circulación nacional Excelsior. Meta, del diario de circulación nacional El Heraldo, dice: listos para el sorteo. Bueno, no quisieron ocuparse mucho de la noche triste de Javier Aguirre y sus pupilos, ¿verdad? Dijeron, nosotros nos vamos hasta Europa y mejor hablamos allá de los que ya están clasificados, estamos listos para el sorteo, ya son 42 los equipos clasificados de los 48 que se necesitan para esta versión del 2026. Y luego hablaremos también del repechaje. Dice: desenlace frustrante, México cierra el año con 6 partidos sin triunfo, luego de la derrota contra Paraguay, todo ello señalado en la columna de la derecha, en lo que corresponde a Meta de El Heraldo. Ahí está el Universal Deportes, dice: para llorar. Bueno, pues sí, con gesto todos ellos cariacontecido, ¿verdad? Los integrantes del conjunto tricolor, incluido Raúl Alonso Jiménez, que yo no sé si quisiera quejarse también de los abucheos en San Antonio, Texas, ¿verdad? 2-1 ha superado Paraguay a México y dice: para llorar, el tricolor cierra el año con revés ante Paraguay, suma 6 sin ganar y reaparece el polémico grito homofóbico. Cumple con el trámite, allá está el resultado entre España y Turquía, en tanto la goleada también del equipo de Bélgica, 7-0, y bueno, pues también el repaso que le dieron a la sub-17 tricolor, 5-0 les ha superado el equipo de Portugal en la cita mundialista sub-17. Ovaciones, dice, sin brújula. Creo que te copiaron una de tus notas, ingeniero, o tienes conexión ahí con el editor en jefe de Ovaciones. México inmerso en un mar de dudas. La selección cierra 2025 con 6 juegos seguidos sin conocer la victoria y a 7 meses del silbatazo inicial de la Copa del Mundo no da visos de mejoría. Bueno, pues ahí está entonces la situación de la cual se ha ocupado también Ovaciones. Por supuesto, la absoluta decepción para todos los aficionados, para millones y millones de fanáticos que siguen al equipo que todos identificamos como Selección Nacional de Fútbol, que lamentablemente no consigue ninguna clase de progreso en los partidos más recientes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Su elegancia y distinción le brindaron siempre un lugar especial en el gusto y en el ánimo de los aficionados al llamado deporte blanco, en donde cubrió un periodo muy extenso de logros y realizaciones. Al darse a conocer los nombres de los personajes que ingresarán al Salón de la Fama del Tenis Internacional, el raquetista suizo Roger Federer fue el único de los propuestos que alcanzó los votos necesarios para asegurarse un espacio en el recinto de los inmortales. Ganador de 20 trofeos de Grand Slam, que incluyen 8 títulos de Wimbledon, 6 coronas de Australia, 5 cetros de los Estados Unidos y uno más en el prestigiado Roland Garros, Roger Federer se retiró después de cumplir 40 años de edad. Su primer título de Grand Slam lo alcanzó en el año del 2003 en el mítico torneo de Wimbledon, en tanto que el último fue en la campaña del 2018 en ocasión del torneo abierto de Australia, por lo que sus méritos superan con mucho el mínimo indispensable para una gran figura de la talla del helvético Roger Federer. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche, que es muy simple. ¿Ha tenido alguna clase de progreso el tricolor con la dirección técnica de Javier el Vasco Aguirre? El 15% dicen que sí, el 85% dicen que no, a lo mejor imbuidos por lo que sucedió allá en San Antonio, Texas, y por haber establecido una nueva marca negativa, ¿verdad? Si al Tata Martino le criticaron con severidad por haber hilado una racha de 5 partidos sin victoria cuando era el timonel del equipo tricolor, bueno, Javier Aguirre ya le dijo: compadre, hazte a un lado que ahí te voy, y ya acumuló 6 encuentros seguidos
sin conocer la victoria. Así es que por ahora el 15% dicen que sí ha tenido progreso, el 85% dicen que no. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Si nos acompaña ya por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión. Bueno, pues ya que estamos hablando de técnicos mexicanos, había una enorme expectativa en Costa Rica por la incorporación de Miguel El Piojo Herrera, probablemente uno de los discípulos más distinguidos de eso que en algún momento se dio a conocer como la escuela lavolpista, que quién sabe qué será eso. Yo creo que es una entelequia, es una ocurrencia de algún comentarista, de algún relator, de algún analista de fútbol profesional en México. ¿Quién sabe a qué se refieren con eso de escuela lavolpista? Bueno, ocurre que Miguel El Piojo Herrera, igual que Ricardo Antonio Lavolpe, llegó a San José de Costa Rica para dirigir los destinos de ese equipo con la expectativa de clasificar al Mundial del 2026. Ahora que todas las cartas estaban más sencillas, Canadá, Estados Unidos y México de la zona de CONCACAF ya estaban clasificados. Era, digamos, relativamente más sencillo conseguir el boleto mundialista. Lamentablemente, para Miguel Herrera y los Ticos no pudo ser. Incluso tuvieron todavía la última ocasión jugando en San José, enfrentando a Honduras. Necesitaban la victoria y podían clasificar directamente o, en el peor de los casos, aspirar a una plaza en la repesca. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Se les ocurrió que el empate a 0 ante los hondureños era un resultado sensacional y por ello han quedado eliminados. Este es un segmento de la comparecencia que dio o que tuvo Miguel El Piojo Herrera ante los medios de comunicación allá en San José de Costa Rica, cuando el equipo tico ha quedado formalmente eliminado de la Copa del Mundo del 2026. Vamos a verle. Me había encontrado en esta situación, nunca había tenido esta situación, hoy la estoy doliendo, estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia, todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado. Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré, agradecido con Dios porque me puso en este camino para poder conocer a estos grandes talentos, grandes jugadores. No conseguimos el objetivo, eso es fútbol. Yo seguiré diciendo es fútbol. Estoy triste, muy enojado porque no pude darles la calificación a estos muchachos que se la merecían, que buscaban, que intentaron. No pude. Me llevo la responsabilidad, como lo dije desde el principio, desde que llegué a este país. Yo soy el responsable y me llevo la responsabilidad. Y es la primera vez que me encuentro en este momento y estoy triste y estoy molesto y estoy todo lo que ustedes quieran. Y sí, estamos eliminados. Y ya lo dijeron, seis que llevan ustedes lo han dicho, sí estamos eliminados. Ya lo acepté. Ya lo hablé con los muchachos, no pudimos. Lo que sigue es ver lo que viene, para todos, con la tristeza y con la amargura de no poder estar en el Mundial, para ellos, para mí, para todos, con el fracaso, en la cuesta con el fracaso. Pero la vida continúa y tengo que trabajar más y prepararme mejor para lo que venga, si viene alguna oportunidad. Y si no, para lo que me queda y lo que quiera yo hacer en un futuro. Ojalá y siga siendo dentro del fútbol porque voy a trabajar mucho. No he tenido nunca un fracaso más como este. De 23 años, un fracaso, creo que algo he de haber hecho las cosas bien para poder estar aquí. Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes y arreglos somos y en el camino andamos, nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues allí está el Piojo Herrera y qué bueno que acepta que solamente es fútbol. Imagínense que realmente fuera una situación verdaderamente significativa para la vida de la ciudadanía, de los habitantes allá en Costa Rica. Bueno, pues ese argumento vale también para nuestro país. Solamente es fútbol y por eso debemos estar muy agradecidos. ¿Usted depositaría alguna decisión trascendente de la vida nacional en Javier Aguirre y sus pupilos? Bueno, eso sería verdaderamente grotesco, ¿verdad? Y dice el Piojo Herrera que es la primera vez que fracasa. Pues no,
ha tenido ya diversos fracasos en su trayectoria como timonel del fútbol profesional en México y ahora también en Costa Rica, así es que tiene, decía yo, una memoria muy selectiva, ya se ha olvidado de esos tropiezos verdaderamente terribles en el fútbol profesional de nuestro país. Y bueno, dice que ha sido muy placentero, pues no se escuchaba muy confortable ni muy gratificado como para despedirse con que había sido un placer comparecer ante los reporteros allá en San José de Costa Rica. Bueno, la mejor opinión, como siempre, es la de usted y la de los aficionados. ¿Qué dijeron los aficionados al término del partido entre Costa Rica y Honduras, que ha decretado la eliminación de los dos equipos? Ambos necesitaban ganar. No se les ocurrió otra cosa más que empatar. Esto fue lo que dijeron los aficionados allá en San José de Costa Rica. Piojo lo echaron de México por lo mismo, porque es un fracasado. El Piojo no tenía ideas ni con México, mucho menos con Costa Rica. Vino a hacer estupideces y eso es el montón de estupideces que hizo. Estamos afuera gracias al Piojo. Lo más triste que tenemos es ¿qué nos puede enseñar un mexicano si México no ha llegado a las instancias que ha llegado Costa Rica en los mundiales? ¿Para qué extraen lo que no funciona? ¿Cree que se equivocó la selección desde que puso el Piojo Herrera? Totalmente, si ya sabíamos que no funcionaba y nuestros jugadores, hay que dejarse varios también, no tienen coraje cuando tienen la camiseta. ¿Cree que la selección tendría que apostar por algún entrenador local? Debería, porque este no funcionó, pero lo que se llama para nada. Teníamos la eliminatoria más fácil en el papel de la historia del fútbol Costa Rica y fue la peor. No, nada que hacer, mal proceso. Hice todos, completamente. La directiva se tiene que ir, todo el ejecutivo tiene que salir y buscar nuevos jugadores nuevos. No puede ser posible que traigamos un entrenador que es de verdad y se lo lleva a Paraguay, clasifican al mundial y traemos entrenadores malos y no hacemos nada, hay que pagarle para que se vayan. Que la federación también completa una limpia también. Ese maroto no sabe nada de fútbol. Para ver si hacemos algo. Hay talento. Yo no sé para qué nos vamos a buscar afuera si aquí hay buen talento. Trajeron al Piojo y se puede ir con un vuelo directo hoy, que no sirvió para nada, pura vergüenza. Así como ya suya, tranquila, así juega el fútbol, no sabe nada. ¿Cómo no vamos a ir al mundial? El mundial más fácil, sin México, sin Estados Unidos, sin Canadá, ni enfrentarnos a Panamá a veces. Y vamos a ir, este técnico no sirve para nada, fuera Piojo. Toda una eliminatoria fácil, el mundial más fácil al que podemos hacer y en la última fecha FIFA ni un solo gol. Deja a Pica en banca, convoca a Bebote todo el rato, mete a quienes Vargas que está sentado en Heredia, es humillante, es el peor técnico que le hizo esa selección y es lo que estuvo, ha habido técnicos malos, pero eso es el peor. Bueno, pues allí está el clamor de los aficionados, dicen, este es el peor técnico, y eso que ya tuvieron a la Volpe, imagínense, para que cuestionen y argumenten que el Piojo es el peor técnico que ha tenido Costa Rica. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo, volvemos. Tuvo que presentarse el encuentro ante un equipo con marca perdedora para que los Vaqueros de Dallas consiguieran un triunfo que ha resultado reconstituyente para los integrantes de la escuadra de la Estrella Solitaria. Una defensiva de los Raiders de Las Vegas que ofreció toda clase de facilidades a los tejanos ha sido el elemento fundamental para explicar esa victoria de Dak Prescott y los suyos en condición de visitantes. Contando con solamente 2 partidos ganados en lo que llevamos de la campaña, así como 6 derrotas, el conjunto de los Raiders fueron presa fácil de la ofensiva de los Vaqueros. De hecho, el equipo tejano consiguió 36 puntos, máxima puntuación a su favor en esta temporada de la NFL en condición de visitantes, con lo cual dejan su registro de ganados y perdidos en 4 victorias, 5 tropiezos y un empate. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la actualización de la pregunta encuesta. El Tri mejoró con la presencia de Javier Aguirre, el vasco, como director técnico. El 19% dicen que sí, el 81% dicen que no.
que no hay progreso con Javier el Vasco Aguirre. 720-214-2537. Continúe comunicándose con nosotros para que nos haga saber su opinión a propósito de la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, pues vamos entonces con el llamado play-in. Se quieren poner muy elegantes, ¿verdad? Copiando, según ellos, las mejores prácticas de competencia de otros deportes y de otras disciplinas. La repesca, el repechaje, imagínense ustedes lo vergonzoso de no estar al menos entre los 8 mejores durante la campaña regular. Los 8 de 18 equipos, casi clasifica la mitad, pero bueno, este jueves el Pachuca, sembrado número 9, estrenando técnico porque echaron al Jimmy Lozano, va a recibir a los Pumas de Universidad, que con Efraín Juárez han tenido uno de los torneos más irregulares que se puedan imaginar. Alcanzaron la 10ª plaza y el Querétaro estuvo a punto de echarles de ese sitio. El jueves entonces, allá en el Estadio Nuevo Hidalgo o Nuevo Huracán, los Tuzos reciben a los universitarios. Y el mismo jueves, solamente que allá en la fronteriza Tijuana, en el Estadio Caliente, ¿verdad? Para redundar con el tema de los casinos y los apostadores. Sembrados número 7, los Xolos van a recibir al conjunto de la otra frontera, Paso del Norte, a los llamados Bravos de Ciudad Juárez, el sembrado número 7 ante el clasificado número 8 en lo que corresponde a la clasificación general. Así iniciaría la repesca. Y entonces, ¿cómo quedarían los partidos para la primera ronda ya propiamente de la liguilla? Toluca y Tigres, que terminaron, digamos, en los primeros puestos de la clasificación general, esperarían a los ganadores de la repesca, el que entre como número 8 y el que clasifique como número 7. Los Diablos Rojos ante el número 8 y Tigres de Universitario de Nuevo León ante la escuadra que alinee como número 7. Cementeros de Cruz Azul ya conocen a su adversario, las Chivas Rayadas del Guadalajara, y el conjunto del América va a enfrentar a los Rayados del Monterrey. Así es que así empezaría ya propiamente la liguilla, después de que se resuelva el vergonzoso periodo, la vergonzosa etapa de la llamada repesca o el repechaje en la división de honor del fútbol mexicano. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. A pesar de no contar con la regularidad que todos los aficionados desean, el veterano jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, continúa siendo un elemento referencial no solo para los angelinos, sino incluso para toda la NBA. LeBron James, aquejado por las lesiones, no ha podido actuar en todos los partidos de esta temporada, pero no podía faltar al encuentro en que se cumplían sus 23 años de actividad profesional en la mejor liga de baloncesto del orbe, enfrentando al llamado Jazz de Utah, y a pesar de ser la escuadra visitante en este cotejo, los californianos jugaron casi por nota, con apariciones muy destacadas de Luka Doncic, Austin Reeves y desde luego del propio LeBron James. Jugadas de fantasía y un triunfo más que merecido para festejar su poco más de 2 décadas de actividad en la duela, conquistando títulos de la NBA con 3 diferentes quintetas, la síntesis apretadísima de las tareas del Rey LeBron. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Ha mejorado el Tri con la dirección técnica de Javier Aguirre? La pregunta es muy sencilla. El 22% dicen que sí, el 78% dicen que no. Y seguramente todos los fanáticos se encuentran apesadumbrados, acongojados, molestos, enfadados por las actuaciones del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, que lamentablemente no convencen a absolutamente nadie. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Si ya nos sigue a través de las redes sociales, bueno, pues por ese medio háganos saber su opinión. Y vamos al ámbito estrictamente local con una información que no es propiamente una noticia. Algunos incluso podrían decir que era un clamor popular. Algunos otros que están allí, digamos, habituados, que están acostumbrados
a pensar, a considerar que hay que ser políticamente correctos, han publicado esta nota que queremos compartir con ustedes. Está fechada ya desde hace una buena cantidad de días, el 3 de noviembre. Dice, la despedida que nadie quería en Querétaro. Bueno, eso de que nadie quería en Querétaro esa despedida es absolutamente impreciso, por no decir que es una completa mentira. Había muchas voces que ya se habían manifestado de que era urgente, era necesaria una modificación en la posición de director técnico. Bueno, me queda un partido más. Probablemente ya no me vuelvan a ver con estos colores. Seguramente iré a otro club. Me voy muy contento, tranquilo de haber competido hasta donde se pudo. Vivo el presente y tengo 5 maravillosos días para trabajar con mi gran grupo de jugadores. Después de allí, el destino y la vida dirán por dónde voy. Bueno, eso lo publicó en las redes sociales Benjamín Mora, confirmando de manera anticipada su salida del conjunto del Deportivo Querétaro antes de que se disputara la ronda número 17, la 17ª fecha de la campaña regular. Ya le habían dicho que hasta aquí, y de hecho en alguna de las ruedas de prensa, cuando compareció ante los reporteros, ya algunos reporteros habían alcanzado a escuchar conversaciones tras bambalinas, donde Benjamín Mora decía que no regresaría a dirigir al conjunto que tiene como casa el Estadio Corregidora. Y después vienen una serie de consideraciones. Dice, hizo lo que pudo con un equipo como Querétaro. Sí, por supuesto, pero también hay la posibilidad de decir, oye, si no me dan las herramientas para trabajar adecuadamente, para conformar un equipo competitivo, pues también no me pueden estar exigiendo cosas que son francamente imposibles. Logró 16 puntos y se quedó a 1 del play-in. Bueno, ¿y qué tendría de meritorio clasificar a la repesca? Que no es otra cosa más que el premio a la mediocridad. Pero bueno, trabajó más de medio torneo con una plantilla extralimitada. Bueno, pues sí, extralimitada, pero él la aceptó en esos términos. Era ya su segunda campaña y lamentablemente no consiguió que le dieran el capital humano que era indispensable para conseguir mejores resultados. Supera en puntos a equipos como Necaxa y San Luis. Bueno, Necaxa y San Luis. Necaxa dirigido con el indecente de Fernando Gago. ¿Qué mérito tiene superar al Necaxa? Y San Luis, que además ya va a contar con nuevos propietarios. ¿Realmente es un referente San Luis? Bueno, equipos con mayor inversión y mejores proyectos. Bueno, reconoció que el proyecto de Querétaro era difícil para trabajar, pero nunca se negó a asumir el reto. Bueno, nadie está obligado a lo imposible y nadie está obligado a permanecer donde no te encuentres cómodo, donde no te encuentres confortable. Así es que eso de pretender responsabilizar a otro de decisiones tuyas, de decisiones personales, bueno, siempre será cuestionable. Aún después de todo esto, Benjamín Mora confirmó ayer que es casi un hecho que no seguirá en el equipo, no tiene ofertas de renovación. Bueno, en los días recientes se habló de que podría ir a dirigir a los Camoteros del Puebla. Consultamos con algunos amigos reporteros en la Angelópolis, nos dicen que no tienen noticias de eso y que por ahora no hay ninguna confirmación de que Benjamín Mora pudiera ser el técnico del Puebla para la campaña venidera. Dice, no se han acercado para hablar con él y posiblemente hay otros equipos interesados en sus servicios. Pues francamente no sé quién te gusta. ¿El Atlas te gusta? Ah, ya pasó por el Atlas, ¿no? ¿Y qué tal le fue en el Atlas? ¿Mal? Bueno, ya pasó por el Atlas. Y bueno, no sé quién podría estar interesado en sus servicios. Una vez más, un proyecto de un técnico mexicano se interrumpe, pero estoy seguro que para el próximo torneo, los técnicos extranjeros que hicieron peor torneo que Mora van a seguir ahí, no importa qué pase, siempre es más fácil sacar al mexicano y mientras eso no cambie, en los banquillos de nuestro fútbol no se van a formar buenos técnicos. Mora no era el mejor, pero no merecía salir así. Bueno, nos vamos al mundo de las relatividades, ¿verdad?
Benjamín Mora, en mi muy debatible, en mi muy subjetiva opinión, pecó de arrogancia, pensó, consideró, estableció que no le hacía falta la ayuda de nadie y que él, con toda la experiencia allá en el sudeste asiático, le bastaba para hacer un buen papel con un equipo que a todas luces era tremendamente ilimitado y cuya máxima estrella, cuyo máximo referente era un jugador que tendría precisamente la jornada de retiro en la culminación de la campaña regular. En esas condiciones, ¿a qué se podía aspirar? Y todo se ha volcado luego de conseguir un resultado absolutamente inesperado, porque no me digan que ustedes estaban muy confiados de que el Querétaro le iba a ganar al Guadalajara en el Corregidora si los tapatíos venían de 5 partidos consecutivos consiguiendo victorias. No me digan que ustedes fueron al casino que está cerquita del estadio y apostaron su quincena a que el Querétaro iba a ganar. Bueno, ese resultado les hizo crecer artificiosamente las expectativas, que como ya sabemos y como cita el poema, crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo son el preocupante resumen de la actuación del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, que cierra el 2025 en medio del escándalo y de los reproches de los aficionados al balompié de paga en México. De esos 6 cotejos más recientes, 4 han sido derrotas y han dejado observar con claridad las graves limitaciones de una oncena que prácticamente no juega nada. En un afán por continuar probando jugadores para el conjunto tricolor, Javier El Vasco Aguirre se ha prodigado en explicaciones banales al momento de comparecer ante los medios de comunicación, a los cuales, desde luego, tampoco convence. Muchas preguntas sin respuesta convincente, así como abucheos de parte de los fanáticos al norte y al sur del Río Bravo, son el panorama con que la llamada selección nacional culmina sus presentaciones en este 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a la última actualización de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri mejoró con la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica de la selección nacional. El 24% dicen que sí, el 76% dicen que no, con todo y que ganó la Copa Oro, pero desde allí hasta acá solo han sido actuaciones tormentosas del conjunto de la Federación Mexicana de Fútbol. Así es que ahí están los resultados definitivos. A propósito de la pregunta encuesta de esta noche, gracias a todas las personas que participaron obsequiándonos su opinión para la pregunta encuesta de esta noche. Corresponder a algunos de sus saludos. Israel Rubalcaba nos deja saludos, un saludo por supuesto. Los Enmascarados Racing, los saludamos allá en Puebla, cómo no, por supuesto que les enviamos saludos. Tizoc López también se comunica, muchas gracias. El CRB, mi estimado Luis Islas, nos vemos si el creador no dispone otra cosa pronto en la gran final del 2025 allá en Bosques del Ángel, en Tulancingo, Hidalgo. Rosy Flores también nos deja saludos, muchas gracias. Y Jovas Aguinaga Hernández también entró en contacto con nosotros. Bueno, para todos aquellos jilguerillos que hablan de que hay nuevos dueños y habrá nuevas inversiones y las cosas van a cambiar drásticamente del cielo a la tierra y tendremos un equipo que podrá ir a disputar la Liga de Campeones de Europa y que borrará todo lo negativo de la historia reciente, que ya ni tan reciente, son décadas de oscurantismo, ¿verdad? Tristemente en el fútbol profesional de Querétaro. Bueno, para documentar su optimismo, todavía no hay técnico. Ya echaron a Benjamín Mora, pero todavía no hay técnico. Pero ¿qué creen ustedes? No importa, ¿a poco es necesario? ¿A poco es indispensable tener entrenador para comenzar a hacer contrataciones? Si todos sabemos de qué posiciones adolece el equipo que tiene como sede el mundialista Estadio Corregidora, pues cualquiera puede hacer contrataciones. Y aquí empezamos, ya me sorprendió aquí el productor, ¿verdad?
la publicación de El AM Digital con sede allá en León, Guanajuato. Dicen, Lucas Sabacia, nuevo jugador del Querétaro. ¿Y el técnico para cuándo? O sea, empezamos otra vez al revés. Ponemos a los bueyes detrás de la carreta en lugar de al frente. Bueno, el central argentino se convierte en el primer refuerzo del Querétaro para el Clausura 2026, aún sin director técnico. ¿Y cuáles son los antecedentes de este muchacho de 29 años de edad? Bueno, lo más destacado que hizo es que alineó con el Ñublense de la Liga Chilena. Ustedes saben que le damos un seguimiento lo más estrecho posible a la Liga Chilena de Fútbol. ¿Y qué es el Ñublense? Pues es un equipo muy modesto. Si tuviéramos que hacer un parangón, hagan ustedes de cuenta que alineó como zaguero central, acá el productor, no, por favor, no lo voy a decir, con el Mazatlán. ¿Quién les gusta que haya alineado con el Necaxa, con el San Luis? ¿Eso a ustedes les daría garantía de algo? Sí, ya los estoy oyendo. Hace 2 campañas atrás, el Ñublense tuvo una gran temporada, se clasificó a los torneos en Sudamérica, pero desde allí no ha pasado nada con ellos y tiene una explicación muy sencilla. Es un equipo muy modesto que económicamente no es de las organizaciones poderosas del balompié andino como Colo-Colo, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Unión Española, Cobreloa, Cobresal, en fin, esos equipos que cuentan con recursos para integrar buenas plantillas y eventualmente hasta de esa manera fracasan. Bueno, Lucas Sabacia, nuevo jugador del Querétaro, ¿a quién le va a rendir lealtad este jugador si finalmente no hay ningún técnico que lo haya convocado, que lo haya llamado, que lo haya invitado, que haya platicado con él? Oye, tus características, tu perfil, un jugador de tu tipo es fundamental, esencial, indispensable en la saga del Deportivo Querétaro. Ya les digo, lo que mal empieza, ustedes completen la frase. Y otra vez comenzamos poniendo primero la carreta y a los bueyes de la misma detrás y no al frente. Pero bueno, están encantados con el súper inversionista que viene desde la Unión Americana a vendernos espejitos y cuentas de vidrio para enseñarnos a manejar un equipo de fútbol. No tienen vergüenza. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.